Preguntas de reafirmación y liderazgo conversacional, dos herramientas basadas en neurociencia que utilizamos para mejorar nuestro rendimiento en nuestras videollamadas de ventas, obtener mejores resultados y sobre todo que nosotros lo vivamos de una forma más plena, disfrutando del proceso, que es lo más importante. Bueno, ¿cómo vamos a obtener mejores resultados? ¿Cómo vamos a estabilizar? ¿Cómo vamos a aumentar nuestro ratio de conversión en videollamada de venta o en ventas gracias a estos dos principios? Eso es lo que vamos a ver hoy. Espero que este capítulo lo disfruten mucho, como siempre, papel y boli. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta, experto en sinergología, en lenguaje no verbal y sobre todo en acciones que van a facilitarte el que comprendas mejor a tu cliente, cómo procesa su pensamiento, cómo vamos a utilizar, por ejemplo, el análisis de conducta para saber mejor qué herramientas utilizar en todo momento, para disfrutar mejor del proceso y sobre todo tener mejores resultados. Bueno, voy al lío, como siempre, capítulo número 13, no me voy a detener, voy directamente al tajo. Bueno, ¿qué son las preguntas de reafirmación y qué es el liderazgo conversacional? Bueno, cuando nosotros utilizamos la neurociencia y la aplicamos a las ventas, nuestro principal objetivo es, como siempre digo, democratizar el proceso. Hay un punto muy importante en ventas y es que seguro que si te has formado en algún momento habrás entendido que la persona que te haya formado te está diciendo muchas cosas que le funcionan a él, pero que a lo mejor no te funcionan a ti. Hay muchas cosas que dependiendo del perfil conductual con el que nos encontremos, hay gente que tiene mayores aptitudes para unas cosas y menores aptitudes para otras, y es necesario entender que la venta nunca puede ser formativa en experiencias personales, sino debe ser formativa siempre con procedimientos y con metodologías regladas, es decir, lo más objetivas posibles, y para eso utilizamos la neurociencia. Como digo, nuestro principal objetivo es entender cómo piensa nuestro cliente, qué pasa por su cabeza y, lo más importante, que cómo puedo yo utilizar eso para obtener mejores resultados. Como he dicho, vamos a obtener dos terminologías nuevas que quiero que empieces ya a aplicar. Vamos a empezar un punto más teórico, a la vez que también vamos a combinar con muchos puntos de mentalidad. Bueno, vamos a diferenciar dos cosas, como hemos dicho, preguntas de reafirmación y liderazgo conversacional. Bueno, vamos a empezar con el punto de liderazgo conversacional. Vamos a ponerlo por aquí, liderazgo conversacional. Bueno, ¿qué es esto? ¿En qué se basa? ¿Y cómo tú te vas a poder beneficiar de esto? Bueno, el liderazgo conversacional es algo simple y básico, que si nosotros, por ejemplo, hacemos colación a ello a través de una conversación, hablaremos de que cómo alguien puede tener el control de una conversación. Tener el control de una conversación, ser líder en una conversación, significa que nuestro peso, nuestra opinión, nuestro control es mayor que, en este caso, el interlocutor, la persona que tengamos enfrente, nuestro prospecto, en el caso de una videollamada. ¿Por qué es necesario que nuestro control sea superior? Pues muy sencillo, porque eres tú el profesional que tiene la solución al problema de la persona que tienes enfrente. Cuando alguien tiene la solución a un problema, en este caso a un problema que tiene una persona, lo lógico es que quien tenga esa solución tome el control de la conversación, porque gracias a tomar ese control va a poder hacer una serie de preguntas y llevar la conversación por un lado o por otro para obtener la información de mayor calidad y, gracias a esa información de esa persona que tiene ese problema, poder darle la mejor solución. Es lógico que tengas y debas de tener el control. Pero no siempre sucede así, y no siempre sucede así con todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros, y yo como analista de conducta, sabemos que hay diferentes tipos de personas. Para que nos entendamos, y te lo voy a poner muy simple, hay personas que seguramente en videollamadas te habrás notado que a lo mejor has tenido un perfil. Vamos a poner tres tipos de perfiles para que voy a intentar explicártelo de la forma más sencilla posible, ¿vale? Seguramente te has encontrado a tres tipos de perfiles. Un perfil al que vamos a denominar un perfil más, para que nos entendamos, antipático y controlador. Un perfil normal y un perfil extrovertido. Voy a poner términos y terminologías con las que estés lo más familiarizado posible para hacerlo, repito, lo más simple posible. La idea es que aprendas desde una base sólida, y para aprender de una base sólida tienes que entenderlo muy bien y de forma sencilla. Bueno,
Estos tres perfiles son perfiles que nos solemos encontrar promedio en una videollamada. El perfil con el que normalmente más se empatiza es con el perfil extrovertido, el perfil que entra y ya está sonriendo, que habla mucho, que te sigue el juego a todo lo que tú le preguntas, que, en fin, un perfil normal, digamos así, que es un perfil que pasa desapercibido, que tampoco es que sea extrovertido ni antipático, sino que, oye, has tenido una videollamada muy normalita. Normalmente esas personas también suelen manifestar ciertos problemas en algunos momentos, pero oye, nada más lejos de la realidad, nada más difícil de poder solventar que utilizar tus propias capacidades. Pero sin embargo hay un perfil que le llamamos perfil, vamos a llamarle perfil antipático, perfil controlador, que es ese perfil que es monosilábico. ¿Qué quiere decir monosilábico? Que a lo mejor, pues bueno, le preguntas cosas, no te responde de la forma que a ti te gustaría, no argumenta en sus explicaciones, sobre todo también tú notas por tu parte que la persona a lo mejor habla mucho y lleva la conversación por donde la persona quiere y no por donde tú quieres. Es un perfil que te hace sentir incómodo. Este perfil en un proceso de videollamada es un perfil que nos encontramos aproximadamente por estadística de 10 videollamadas nos lo encontramos quizás en 2, 3, es un 20-30% de todo el volumen que nos encontramos. Claro, si tu objetivo es obtener una estabilidad en tu ratio de conversión o aumentar tu ratio de conversión, es importante que entiendas que si lo quiero hacer a lo largo del tiempo, tengo que saber entender a todos los tipos de perfiles, ¿de acuerdo? Eso es súper importante, porque normalmente siempre nosotros pretendemos el hecho de poder vender de una forma óptima durante todo el tiempo, pero no nos olvidemos que cada persona es desde su padre y su madre y de que por norma habrá perfiles con los que tú empatices mejor y que te sientas mejor y perfiles con los que empatices menos y te sientas peor. Y eso no significa que tengamos que empeorar nuestros resultados, sino conocernos mejor a nosotros mismos y conocer mejor a quien tenemos enfrente. El liderazgo conversacional, precisamente, hemos hablado de esto, ¿no? De que nosotros, nuestra principal función es controlar la conversación, y cuando hablo de controlar la conversación hablo de que tengas el mando en todo momento, de que si hay que tomar un camino que lo hayas escogido tú previamente, si hay que tomar otro lo hayas escogido tú previamente y que no sea tu prospecto el que te va mandando, liderando, controlando acerca de los caminos, de las vías, de los temas de conversación que tienen que tocar. Bien. Entonces, hemos visto tres tipos de perfiles y es importante que conozcas estos tres tipos de perfiles para entender el papel del liderazgo conversacional. Hemos dicho que el liderazgo conversacional lo vamos a poner muy simple y es liderar una conversación, tener más control que tu prospecto en una conversación, en una videollamada de venta. ¿Por qué esto es importante? Bueno, voy a ponerte el ejemplo de un médico. Bien, voy a ponerte el ejemplo de un médico. Cuando tú vas a consulta de un médico, aquí se dan dos tipos de situaciones, ¿verdad? Es decir, estás tú y está el médico. ¿Cuál es la diferencia entre el médico y tú? Bueno, pues la diferencia entre el médico y tú es que tú tienes un problema y el médico lo resuelve. Tú lo necesitas para poder sanarte, para poder estar bien, porque tú no tienes conocimiento que tiene el médico para poder resolver la cuestión de la que estemos hablando. Bien, perfecto. Todo influye y todo ocurre desde el primer momento en el que tú pisas un médico. Cuando tú pisas un hospital, el olor influencia en esto, el olor hace que nuestro mecanismo de defensa se altere porque diga, bueno, aquí solo estoy cuando me ocurren determinados problemas. A nivel visual, la bata de un médico, la gente tosiendo, es decir, ya entramos en un mood en el cual nos sentimos vulnerables, porque entramos en un mood en el cual para nosotros es importante entender que ahí estamos en un momento en el que la prioridad es, oye, obtener una información que no tengo. Y además me siento mal y estoy mal y mi supervivencia está en juego, ¿no? Entonces, desde el primer momento en el que tú te sientas para esperar que llegue el médico y ves la puerta del médico medianamente entrecajada, lo primero que haces es, antes de pasar, llamas a la puerta, ¿no? Llamas a la puerta y no entras directamente. ¿Por qué? Porque entiendes que el médico, oye, pues estará haciendo sus cosas y tiene una cierta prioridad, ¿no? Llamas a la puerta y el médico te dice, sí, sí pasa, adelante, ¿ok? Es el médico el que te dice, sí pasa, adelante. Es el médico el que desde el primer momento empieza a controlar, a liderar la conversación. Es importante que lo entiendas porque normalmente este tipo de cosas suceden en nuestra vida más cotidiana y necesitas entender por qué pasa y sobre todo por qué te pasan a ti ciertas cosas. Bien, el médico te dice, sí pasa, adelante. Tú llegas, perdona, ¿me puedo sentar? Y el médico te dice, sí, sí, siéntate aquí.
Y el médico es el primero que te dice, bueno, cuéntame, ¿qué te pasa? Tú no empiezas a hablar sin que el médico te pregunte en la mayoría de las ocasiones, sino que tú te esperas a que el médico te pregunte el motivo por el que estás aquí y tú esperas a que el médico te guíe la conversación porque tú sabes que el médico entiende muchísimo más que tú, porque si no, tú no estarías ahí. Y es el médico el que te va guiando. ¿Y dónde te duele? ¿Y qué te pasa? ¿Qué tal? ¿Y qué cual? Si el médico ve que tienes que hacer otra serie de cuestiones porque con las preguntas no ha sido suficiente, ¿qué te dice? Mira, vamos a hacer una cosa, pasa aquí a la camilla, ¡pum! Tú no te lo planteas, no te lo cuestionas. Es decir, si el médico se pone a preguntarte determinadas cosas y tú te vas por las ramas, ¿tú crees que el médico te cortará y que hará que procedas a otro tipo de cuestiones? Sí, en el 100% de los casos. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien cuál es tu rol en ese tipo de circunstancias, en ese tipo de comunicación, en ese tipo de entornos sociales. De eso trata el liderazgo conversacional precisamente, de entender que a nivel profesional hay una serie de jerarquía y que esa jerarquía es y se basa en que alguien tenga la solución a algo que tú no puedas solucionar. Y cuando alguien tiene una solución a la que tú no puedes solucionar, tú indudablemente tienes que someterte a un proceso jerárquico y entender que tienes que cumplir una serie de normas que el de enfrente, que es el que sabe, te estipule. ¿Por qué? Porque él necesita entender la información que él quiere que a ti te pasa para poder solucionártela. Es lógico. Tú imagínate que estás en una consulta del médico y ahora tú te pones a hablar de lo que a ti te dé la gana. Y el médico no te para, el médico no te conduce, el médico no te lidera. Pueden pasar dos cosas. Una, que el médico no tenga una información suficiente para poder dar un diagnóstico y por lo tanto la consulta no es eficiente. Y dos, que como el médico no te corta, ni el médico conduce, ni el médico controla, ni el médico lidera, tú no confías en el médico. Es como si llegas y te sientas y le dices, no, no me voy a sentar aquí, me voy a poner mejor en la camilla. No tiene sentido, ¿verdad? No te lo planteas. Bueno, pues eso precisamente es lo que sucede en algunos momentos y en algunas ocasiones en una videollamada de venta. Y digo algunas siendo muy optimista, porque pasa en muchísimas ocasiones. En una videollamada de venta, ¿por qué? Tienes que pensar, ¿por qué muchas veces tienes la sensación de que hay determinadas videollamadas que es el prospecto el que habla más de la cuenta, el que desde un primer momento te dice, oye, mira, que es que no tengo tiempo, vamos ya y nos metemos de lleno, o te dice, te corta cuando tú hablas, o tú le estás comentando una cuestión, te interrumpe, no te deja acabar ciertas cosas, se pone a hablar de ciertos temas, a ti te da pudor cortarle y te acaba contando su vida y se te va la videollamada a 1 hora 30, es decir, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, es importante que entiendas este término, el liderar una conversación. Y para liderar una conversación, que es un principio básico, y eso lo estudiamos obviamente desde la neurociencia, desde los patrones de psicología social, o sea, es importante que entiendas que cuando dos seres humanos se unen, el rol que ocupan cada uno a nivel jerárquico, cuando uno tiene un problema y uno una solución, y entender que no es cuestión de yo soy más o tú eres más, o yo soy menos o tú eres menos, todo lo contrario, sino es simplemente a nivel de productividad comunicativa. Una persona que tiene un problema le tendrá que comunicar de una forma efectiva lo que la persona que lo soluciona necesita. Es lógico y obvio, ¿no? Entonces, quiero que te quedes con este término y quiero sobre todo que esto que te acabo de decir empieces a pensar si padeces de un bajo estatus de liderazgo conversacional en una videollamada, porque ese puede empezar a ser una de tus principales soluciones a los problemas que estás afrontando, en una videollamada en estos momentos. El liderazgo conversacional le une, le suma, por eso te he puesto estos dos términos, porque son dos términos correlacionados, le vamos a añadir una posible solución ante este tipo de cuestiones, ¿bien? Que lo llamaremos el principio de reafirmación. Vamos a poner por aquí, principio de reafirmación. ¿Qué es el principio de reafirmación? ¿En qué se basa? ¿Qué sirve? ¿Para qué es? Bueno, cuando hablamos de principio de reafirmación es una técnica muy básica, pero que nos ayuda a entender cómo voy a poder estar en un punto alto a nivel de jerarquía en una comunicación en este tipo de entornos. ¿Para qué? Para yo poder obtener una buena información y sobre todo que la persona me tenga más en cuenta y que confíe muchísimo más en mí. Un alto liderazgo conversacional, eso es importante que lo entienda, lo voy a poner por aquí. Un alto liderazgo conversacional es igual a un alto principio de autoridad. Es decir, que cuando nosotros controlamos y lideramos una conversación, nuestra autoridad se ve reforzada. Es un principio básico de persuasión, el principio de autoridad. Algún día hablaré de esto. Entonces, el principio de reafirmación
Lo único que quiero que sepas de esto, porque no voy a entrar en términos neurocientíficos ni demás, voy a ponértelo lo más simple posible para que lo entiendas, es qué herramientas voy a utilizar yo precisamente para reforzar ese liderazgo conversacional, que yo tenga el control de una videollamada, que me tengan en cuenta y que sea capaz de manejar a cualquier tipo de prospecto, sea cual sea su perfil conductual. Bien, entonces este principio de reafirmación, en lo que nos basamos es en reafirmar continuamente que mi prospecto entiende que yo llevo el control de la conversación. Bien, esto es muy simple. Cuando el médico te dice, oye, fulanito, cuéntame tal, el médico es el que pregunta. Cuando el médico, tú llamas a la puerta y dice el médico, pasa, está utilizando un liderazgo de la conversación. Pero ese liderazgo de la conversación viene reforzado con el principio de autoridad que ya lo genera el entorno, el olor, principio kinestésico, olfativos, auditivos, visuales, o sea, lo refuerza absolutamente todo. El médico no tiene que cumplir esa función, pero en una videollamada sí, es necesario mediante una serie de herramientas. Por ejemplo, cosas que vamos a utilizar para generar este principio de reafirmación. 1. Al inicio de la videollamada siempre es necesario, que esto es una cosa muy tonta, muy simple, pero que te ayuda, no ayuda a la conversación en sí, no te hace más líder en ese momento, sino lo único que hace es decirte a ti mismo, tú tienes que empezar a tener el control porque es necesario para obtener la información que tú necesitas y vas a poder ayudar mejor a la persona que tienes enfrente. Este proceso va a ser más efectivo. Bien, desde el primer momento que tengas la conversación, sé tú el que dice hola. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues en el momento de entrar a la conversación, incluso antes que la persona tenga la videollamada activa o a través de un calling, lo que seas tú el que dice, hola, ¿qué tal? Muy buenas, hola, ¿qué tal? Fulanito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, buenas tardes, tal, venga, ahora te veo, ahora estás aquí. O sea, que seas tú el que tenga esa primera iniciativa de control, ¿de acuerdo? Bien, esto es muy simple, muy básico y además es un detalle muy pequeñito. Repito, esto no va a hacer que refuerce el principio de liderazgo de la conversación, sino lo único que va a hacer es decirte a ti mismo en el momento en el que inicie la videollamada, oye, yo tengo el control de esta conversación porque yo soy el profesional. ¿Bien? Perfecto, muy bien. Segundo punto, vamos a utilizar y vamos a entender cómo el médico o como un policía o como gente, como profesionales que tienen a nivel jerárquico ya establecidos ese elemento autoritario, cómo yo puedo reforzarlo a través de mi propia comunicación en una videollamada. Por ejemplo, el médico es el que te dice, oye, pasa, oye, y te hace las primeras preguntas, oye, mira, vamos a hacer esto, ¿de acuerdo? Y le dices tú, vale, perfecto. O te dice el médico, mira, te voy a mandar esta prueba para tal, ¿de acuerdo? Y tú le dices, sí. O sea, no cuestionas en ese momento el hacerlo o no hacerlo, simplemente confías en que el médico te lleve por el sendero que el médico te quiere llevar porque él, repetimos, es el profesional. Bien, entonces es necesario que desde un primer momento tú seas el que puedas ir organizando medianamente lo que vais a hacer en la propia conversación. Por ejemplo, si tú estás en una primera fase en la que se está teniendo el primer contacto, la primera interacción, y tú vas a pasar a hacerle preguntas para obtener la información que tú necesitas, díselo. Díselo, por ejemplo, de esta forma. Vale, perfecto, Juan, mira, con lo que hemos visto desde que nos conocemos y lo bien que nos hemos caído, podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas. Pero bueno, aquí hemos venido a una cosa muy importante y es a que tú me cuentes por qué estás aquí, a que tú me cuentes qué te pasa y sobre todo a ver si tenemos solución a tu problema. Así que ahora vamos a pasar a una fase en la que voy a preguntarte una serie de información para que ¿de acuerdo? Y que el prospecto te diga, perfecto, Pablo, venga. Y tú le digas, perfecto, pues vamos a por ello. Es decir, que el prospecto simplemente vaya siguiendo los pasos que tú le vas marcando a través de un sí, que lo llamamos sí falso. Es decir, no queremos saber su opinión, sino simplemente el me sigues y que te diga, sí, te sigo. Perfecto, eso refuerza automáticamente el principio del liderazgo conversacional a través de la reafirmación, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Entonces vamos a poner por aquí un sí en fases. Es importante que este sí en fases sea controlado. ¿Qué quiero decir controlado? Que no abuses de él. Por ejemplo, si una videollamada tiene 4 fases, pues que en el intercambio de cada fase utilices este principio. Oye, fulanito, ahora que hemos terminado de esto, vamos a esto, ¿te parece? Y el prospecto, venga, perfecto, me parece. Muy bien, no abuses de él, no es necesario.
con 4 veces una videollamada en cambios de fases es más que necesario para darle ese primer punto a tu cliente de, oye, yo soy el que mando. También te tengo que decir que, sobre todo, el liderazgo conversacional se refuerza en un primer inicio, en un primer compás de la conversación. Es decir, desde el primer momento en el que tú le hablas al cliente y del primer momento en el que tú le marcas ese camino. Entonces, utiliza estas herramientas en puntos muy iniciales de la videollamada. ¿Para qué? Para que, sobre todo, si tú ves que el prospecto desde un primer momento se te abalanza, habla más o pasa algún tipo de cuestión, sea el prospecto el que vaya entendiendo que eres tú el que lo estás controlando. Eso hablamos de reeducación, ¿ok? Entonces, un tercer punto que es importante que entiendas esto es aprender a cortar. ¿Qué es aprender a cortar? Bueno, el principio de reafirmación precisamente lo utilizamos gracias a ese liderazgo de la conversación en puntos iniciales de la videollamada, cuando yo le hago una primera pregunta, oye, cuéntame qué te sucede, por ejemplo, que le llamamos preguntas abiertas, que eso tenemos que tener cuidado con estas preguntas muchas veces y dar lugar a que la persona pues a lo mejor pueda darnos demasiada información o que empiece a hablar de una cosa pero luego termine en otra totalmente diferente, que tú lo estés viendo y que tú mismo te estés diciendo a ti mismo, bueno, ¿qué hago ahora para reconducir este tipo de cosas? Tengo dos soluciones. Una, o corto y vuelvo a la que estaba, o dos, me dejo llevar. En el 90% de las ocasiones os dejáis llevar. Y es muy importante esto. Si te dejas llevar no vas a obtener una información de calidad, porque simplemente vas a echar a la corriente que te marque el cliente. Entonces es necesario que aprendas a cortar conversaciones. Bien, ¿cómo se cortan conversaciones? Vamos a utilizar el liderazgo conversacional y el principio de reafirmación. ¿Cómo? Oye, sobre todo, importante, y esto quiero que te lo grabes a fuego y es con lo último que vamos a terminar hoy para que entiendas el papel de estas dos cosas. Cuando una persona está hablando de algo que a esa persona le importa, le interesa, hablamos de un principio psicológico, autorrevelación. Ya hablaremos de esto más adelante, pero quiero que entiendas que está en su momentum, está en su clímax. Cuando hablamos de nosotros mismos somos lo más importante. Entonces no queremos tampoco que nos corten o que nos invaliden lo que nosotros estamos diciendo. Por tanto, lo que no puedes hacer para cortar a una persona es a lo mejor decirle, oye, fulanito, no me hables de esto, háblame de lo otro. Tenemos que tener un poquito más de tacto, ser un poquito más cariñosos, más empáticos, más naturales, ¿de acuerdo? Y más proactivos conforme a cómo mi cliente se puede sentir mejor con lo que yo le diga. Entonces, primero hay que validar. Es decir, si mi cliente me está hablando ahora de su perro, oye, pues me encanta que me estés hablando de tu perro, luego de hecho te preguntaré algo sobre él porque me gustaría saberlo, pero antes, mira, vamos a ir por esta dirección porque quiero entender mejor antes de llegar ahí esta información. Si, por ejemplo, el prospecto te está empezando a hablar de su dolor de rodilla y no es el momento, oye, mira, Juan, acerca del dolor de rodilla me parece súper interesante. De hecho, lo tengo aquí apuntado, es algo que luego te voy a preguntar porque me gustaría indagar mucho sobre ello. Pero mira, antes de llegar ahí, vamos primero a centrarnos en esto porque ahora me has dicho antes una cosa que me ha parecido muy interesante. Cuéntame más sobre tal. ¿Ok? Has aprendido a reconducir una conversación a través de un proceso de validación y sobre todo, gracias a la reafirmación. ¿De acuerdo, te parece? Sí, perfecto, estupendo, nada, perdona, que es que yo me pongo a hablar y me voy por las nubes. ¿Cómo somos nosotros capaces, gracias a el principio de reafirmación, de ser líderes de la conversación, generando un ambiente empático, un ambiente natural y un ambiente confortable para que realmente el prospecto no sienta ningún tipo de fricción ni de tensión y que siga expresándose conforme quiere, siente o le están sucediendo estas determinadas cuestiones. Entonces, terminamos por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Como siempre te digo, suscríbete si no lo estás, dale like si te ha gustado este vídeo, porque es algo súper importante que quiero que empieces ya a tener en cuenta y a poder introducir en tus próximas videollamadas de ventas. Dos términos: liderazgo conversacional y preguntas de reafirmación que utilizamos gracias a la neurociencia y el análisis de conducta. Nos vemos en el siguiente episodio. Besos. Adiós.